Así con la mugre y todo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a continuar con la restauración de la Chevy. Y en este caso sí, otra vez retomamos el proceso de reparación de la chapa. Voy a encarar toda la parte del cortafuegos porque hay bastante para hacerle. Vamos a hacer acá también un corte, un parche y por supuesto todo el frente del cortafuegos. También todo donde sea necesario. Cortamos, parchamos, por acá también. Toda esta zona de acá. Este va a estar bastante interesante para intentar resolverlo. Por acá también tenemos. Voy a arrancar a cortar entonces. Creo que voy a encarar por el lado del lateral izquierdo primero, sí, el lado del conductor. Voy a empezar a cortar esta que está recontra picado acá y bueno, ahí veo cómo le voy llevando. Cualquier cosa me detengo para comentarles acerca del proceso. Sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Quiero mostrarles un poco cómo va esto. Ahí, como vieron, ya le estuve pasando con el cepillo de acero para limpiar todo el óxido superficial que tenía. En las partes donde no llegaba bien le di con este cepillo así, acá, por acá también. Y bueno, así traté de limpiar lo mejor posible, más o menos hasta acá llegué. Ya vamos a continuar con eso, pero me están molestando así estos filos de chapa que están acá, así. O estos que están por acá, esto me está estorbando, entonces voy a ver si puedo sacar estas chapas viejas que están acá, ¿sí? Para seguir limpiando. Acá en este borde que me está molestando le voy a pasar el disco flap. Total, esto tiene un cordón de soldadura ahí, entonces es como que me va a quedar una sola chapa. Bueno, ya voy a ver, cualquier cosa corrijo con soldadura. Y después, para terminar de limpiar bien todo el óxido superficial de esta zona de arriba, le voy a pasar con esta lija de grano grueso, que es tipo una esponjita, para terminar de limpiar bien lo mejor posible, ¿no? La parte superior esa. Como verán, por esta zona creo que se descarga algo de agua, porque aquí tenemos lo que es la parte de la caída de agua, ¿no? Del parabrisas y eso, así que acá vamos a proteger bien todo esto. Voy a atacar toda la zona con desoxidante fosfatizante. Vamos a hacer un buen agujerito ahí abajo para que drene bien el agua. Antes de todo eso me doy cuenta que estando esta ventanita así abierta puedo trabajar en esta zona, ¿sí? Que vendría a ser esta parte de acá que está picado ahí, está picado acá.
Entonces quizás me conviene ya continuar el trabajo por acá antes de atacar y cerrar todo esto, ¿sí? Y también tengo un buen acceso a todas esas partes que están picadas ahí, a esta parte que está ahí arriba también. Así que voy a continuar por ahí. ¿Vieron cómo es esto? Lo mismo cuando yo arranqué a restaurar los pisos de la Chevy, creí que era cortar y poner los pisos nuevos, y no, porque voy encontrando así partes oxidadas más al fondo y que me doy cuenta que puedo trabajarlo, que ese es el momento para restaurarlo, y al final se termina siendo larguísimo el trabajo, pero es la manera para que quede bien. Así que voy a hacer eso ahora. Voy a hacer una pausa en esta zona, voy a atacar esto a lo que puedo llegar bien, que es acá el soporte donde creo que se abulonan los guardabarros, ¿sí? Vieron que es un pedazo de chapa más grueso y está todo esto medio encimado porque bueno, tiene ya unas restauraciones. Esto acá es una chapa agregada, ¿sí? Esto también es una chapa que se agregó. Así que bueno, voy a trabajar acá en esta zona, voy a restaurar toda esta parte, también esta parte de acá arriba del cortafuego, ¿no? Les muestro todo eso, por supuesto, como siempre hago yo el trabajo, corto, ataco con desoxidante fosfatizante la chapa vieja, le colocamos chapa nueva, si es necesario pintar antes de soldar porque me va a quedar encerrada la chapa, ya lo pinto, monto todo, sueldo y ahí vamos a continuar trabajando en esta parte que arranqué a cortar.
Bueno, ahí ya terminé de preparar acá toda la superficie para arrancar a realizar los parches. Como verán, ya ataqué la chapa ahí con desoxidante fosfatizante. Este producto de la marca Full Paint que compré en Pinturas Misioneras. Entonces la idea es acá primero realizar el parche, que sería de la chapa exterior, ¿no? Que va acá del lado externo. Luego encima de eso va otra chapa que vendría a ser la del cortafuego. Antes de cerrar, por supuesto, voy a estar pintando toda esta parte con convertidor de óxido. Bueno, aquí abajo, como vieron, ya le hice el parche de esa parte que estaba también todo picada. Por acá pueden ver cómo quedó el cordón. Y bueno, antes de cerrar esta parte es que estoy trabajando ahí, ¿viste? Para poder acceder bien a lo que sería la soldadura. Y después voy a continuar, sí, ya por esta parte. Como vieron, les tuve que enderezar un poquito acá con el martillo y la masa. Sí, ahí ya quedó bien. Tengo que cortar esta partecita para reemplazar este pedazo de chapa que está picado. Así ya le sueldo el soporte que va acá, que tiene las roscas para fijar el guardabarros. Esto va bastante bien. Al principio, cuando ves todos los pedazos de chapa así todo picado, parece como que se ve bastante complicado. Es conveniente hacer un pequeño corte, o sea, cortar principalmente la parte donde está toda la chapa así picada. Y ahí analizar la situación y ver si conviene expandirse un poco más en el corte o solamente hacer la reparación de esa parte que estaba picada. En este caso me extendí un poco más, además de que es más fácil ir cortando así de a poco, porque en este caso pude analizar y pude ver cómo son las uniones de las diferentes chapas acá, porque tenemos varias chapas, ¿no? Tenemos la chapa externa, la chapa medio del parante acá y la que es la del cortafuego. Así que tengo que reconstruir todo eso. Voy a tratar de, obviamente, pintar todas las partes que queden internas y bueno, les voy a ir mostrando cómo voy avanzando.
Muy bien, ya terminé de volver a soldar en su lugar el soporte para poder fijar el guardabarros. Sí, tuve que reconstruir, como vieron, acá todo, esta parte donde estaba todo picado, por acá también. Y volví a soldar en su lugar, le había hecho una marca para poder volver a colocar en el centro ahí la tuerca fija para... Este en realidad no sé para qué es, este sí sé que es para fijar el guardabarros. Y bueno, como me vieron, también restauré todo por el lado interno. Ahí ya está todo pintadito también entre las dos chapas esas. Ahora me resta pintar el soporte, esa parte del soporte. Bueno, vieron que también estuve pintando por ahí adentro, donde después de que yo haya cerrado esto no iba a llegar. Me falta terminar de pasarle desoxidante fosfatizante a toda esta superficie que está aquí. Voy a volver a hacer un corte ahí abajo para sacar esa parte de chapa que está toda oxidada. Y ahí sí vamos a terminar ya cerrando esta parte de la carrocería. Vamos a hacerle el parche acá y ya terminamos. Y bueno, también vieron que ya restauré toda esta zona. Miren cómo quedó esto impecable. Bueno, como les mostré también, todo pintadito por el lado de adentro. Voy a hacer eso último que les mencioné entonces. Cambiar acá la parte inferior de este extremo de la carrocería que está todo picada. Le hacemos nuevamente el agujerito para drenaje de agua. Y hacemos el parche para terminar de cerrar esta parte. Por supuesto, antes de cerrar lo voy a estar pintando todo por dentro. Así que vamos a terminar con esto. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. I know I may be young, I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. Muy bien, ya terminé de reparar por completo aquí esta parte de, no sé, es como un buche. Bueno, esta zona de la carrocería de la chica estaba toda picada y bueno, como ya estuvieron viendo en el video, toda la zona interna también ya está toda restaurada. Aquí el soporte para fijar el guardabarros también. Y bueno, también lo último que hice fue cambiarle acá, sí, acá abajo le puse una base nueva, hice un parche porque también estaba todo picado. Y le hice el agujerito para el drenaje de agua. Y traté de hacer este parche replicando acá el plieguecito. Pero vieron que no plegué la chapa, sino que coloqué la chapa completamente plana. Y luego le agregué este pedacito de chapa para continuar con el nervio este que viene por acá. Que es más por cuestiones de resistencia, ¿no? Porque esto de acá es lo que imagino yo, ¿no? Que cumple la función de resistir el esfuerzo vertical, ¿no? Entonces la chapa, si no estuviera este nervio, la chapa se abollaría en este sentido. Entonces este pliegue lo que hace es aumentar un poco la resistencia
Después, bueno, por adentro ya vieron que restauré toda esta zona. Bueno, y quiero mostrarles que logré pintar toda esta zona interna. Bueno, hice lo mejor que pude, ¿no? Porque no es fácil llegar hasta ahí. Pero aprovechando que desde acá tengo acceso al parche que hice, también volví a pasarle pintura por los cordones de soldadura que había hecho. Así que trabajo terminado, ya terminé con esta restauración. En realidad la idea era subirles un video restaurando todo el cortafuegos de la Chevy, sí, todo el frente, pero la verdad que se está haciendo bastante extenso, no creí que me iba a llevar tanto trabajo, ya van varios días y quiero cumplir con ustedes y subirle algo de contenido, así que el avance de esta vez fue la reconstrucción de esta zona de la carrocería. Próximamente voy a continuar desde acá para allá, porque toda esta zona tengo que abrir para ver cómo hago para cambiar, porque esta chapa está todo bastante picada y el lado de adentro acá abajo también, así que voy a tener que atacar toda esa parte y voy a tener acceso para poder pintar toda esta otra zona, porque solo alcancé a pintar ahí, que es la parte que era donde yo después de que cerraba todo no iba a llegar. Espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben, me dejan un like, déjenme su comentario, qué les pareció la restauración. Traté de hacerlo lo mejor posible. Voy a pasar a recordarles nomás que ya tengo activadas las membresías en mi canal de YouTube, en donde subo los videos con anticipación y sin publicidad. Y una modalidad también que estoy utilizando ahora es que me dejen su perfil de Instagram, ¿sí?, en los comentarios, y si son miembros yo le voy a estar agregando a mi lista de mejores amigos en Instagram para poder estar mostrándoles también a través de esa plataforma contenido exclusivo para los miembros. Nos vemos la próxima. Chau, chau.